Bienvenidos al mejor canal de historias paranormales. Seré su guía en este intrigante viaje. ¿Listos para sumergirse en lo inexplicable? Comencemos con nuestra historia de hoy. Desde que era un niño, Pedro soñaba con triunfar. Creció en un pequeño pueblo rural de México en los años 70, rodeado de pobreza y miseria. Su padre, un obrero agrícola inválido tras sufrir un accidente, apenas podía trabajar. Su madre lavaba ropa ajena para los pudientes del pueblo. Pedro estudiaba en la escuela primaria local, pero tuvo que abandonar sus estudios a los 11 años para ponerse a trabajar. Su gran afición eran las peleas de gallos que se realizaban los fines de semana en un galpón clandestino a las afueras del pueblo. Para él significaban una vía de escape y una posibilidad, aunque remota, de hacer dinero y cambiar su vida. Empezó a frecuentar las peleas y apostando las pocas monedas que conseguía. Siempre elegía al gallo que le parecía más fuerte y combativo, pero inexplicablemente perdía. Los asistentes se reían de su pésimo olfato para las apuestas y comenzaron a llamarlo Pedro el fracasado. Sus padres desconocían esta afición y pensaban que el joven trabajaba honradamente en el campo para sustentar la casa. La realidad era que Pedro gastaba todo en apuestas y volvía caminando cabizbajo, inventando pagos atrasados para justificar la falta de dinero. Al cumplir los 20 años, Pedro era un adulto destruido. Las burlas de los pueblerinos retumbaban en su mente día y noche. Su padre ya no podía moverse de la cama por su avanzada artritis y su madre envejecía rápidamente, consumida por la angustia de ver a su hijo hundirse más y más en la mediocridad y el vicio por el juego. Una noche, luego de perder hasta el último centavo, Pedro caminaba por un sendero oscuro rumbo a su casa. «He fracasado como hijo, no sirvo para nada», pensaba. De pronto tomó una decisión drástica. Acabaría con su sufrimiento esa misma noche, ingiriendo un poderoso pesticida que tenía su padre guardado. Justo cuando Pedro se disponía a ingresar a su casa para buscar el pesticida y suicidarse, una espesa niebla rodeó el camino. De entre la bruma surgió una figura montada a caballo, envuelta en una capa negra. El jinete se presentó ante Pedro. «Me llaman Lucifer, señor de las tinieblas. He venido a proponerte un trato. Hace años te acompaño desde las sombras y sé de tu fracasada vida. Estoy dispuesto a terminar con tu pobreza desde esta noche. Tu alma a cambio de riqueza y fama». «¿Qué dices?» Pedro quedó petrificado. ¿El mismísimo diablo le estaba ofreciendo un pacto? Los cuentos que le relataba su madre sobre vender el alma al demonio vinieron a su mente. ¿Sería esto una alucinación producida por el hambre y la desesperanza? La imponente figura oscura seguía mirándolo fijamente, esperando una respuesta. Pedro no tenía nada que perder, así que pronunció con voz temblorosa: acepto el pacto, señor». Un trueno retumbó en la noche. El diablo sonrió mostrando sus colmillos y dijo: «Perfecto, sabia elección. Este gallo negro de crestas rojas será mi regalo. Su nombre es Satanás y nunca perderá una pelea. Te volverá rico y famoso. Durante 20 años será tuyo, luego vendré a llevarme tu alma al infierno por la eternidad». Dicho esto, Lucifer desapareció junto con la niebla, dejando al gallo a los pies del desconcertado Pedro. ¿Había sido esto real? Pedro examinó cuidadosamente al animal y reparó en el brillo sobrenatural de sus ojos. Al día siguiente, llevó al gallo negro a la pelea clandestina. Las apuestas favorecían ampliamente al ejemplar del temido señor Ramírez, campeón invicto del pueblo. Pedro apostó sus últimos pesos al misterioso gallo negro. En cuanto comenzó la pelea, para asombro de todos, Satanás pasó al ataque ferozmente, picoteando los ojos de su rival y desgarrándole el cuello en pocos minutos. Pedro no podía creerlo mientras recogía sus ganancias. El origen maligno de su gallo era real. Así comenzaron los años de opulencia. Satanás era una máquina imparable de matar gallos contrincantes. Pedro obtuvo victorias y dinero más allá de sus sueños. Compró una gran casa para sus padres, les dio atención médica. De ser el hazmerreír del pueblo, pasó a ser admirado y envidiado.
pero en las noches solitarias no podía evitar pensar en su pacto con el diablo. Sabía que su tiempo era limitado. Solo 5 años quedaban antes de que llegara la temida hora de pagar su deuda. Una gran angustia lo invadía. ¿Había valido la pena? A pesar de toda la riqueza obtenida, Pedro no era feliz. Sentía un vacío existencial que ni siquiera los lujos podían llenar. Sus padres, ya mayores y enfermos, solo ansían una nuera y nietos que alegraran sus últimos años. Fue durante la fiesta anual del pueblo cuando Pedro la conoció. Estaba recostada en un árbol disfrutando de la sombra, con su vestido de flores y su largo cabello negro cayendo sobre los hombros. Sus ojos emitían un resplandor que cautivó a Pedro desde el primer momento. Se trataba de Juana, la hija de Santiago, un poderoso hombre de la región. Era tan bella como prohibida para Pedro, ya que Santiago despreciaba profundamente a quien consideraba un advenedizo jugador y apostador. Además, Juana tenía un pretendiente, Ernesto, el joven alcalde, educado en la capital y prometedor político regional. Pero el flechazo fue inevitable. Siguiendo los impulsos del corazón, Pedro le declaró su amor esa misma noche. Para su sorpresa, Juana le correspondió, pues lo encontraba un hombre fascinante y misterioso. Comenzaron a verse a escondidas, sabiendo que su romance no sería aceptado en el pueblo. Pasaron los meses entre idílicos encuentros y planes para fugarse y vivir su amor libremente. La idea de formar una familia alejada de la opresiva influencia de sus padres era el sueño de Juana. Pedro quería lo mismo, pero la sombra de su pacto infernal persistía. Faltaban apenas 6 meses para que el diablo viniera por su alma. Necesitaba ganar una fortuna para escaparse con Juana muy lejos de allí. Así fue como decidió arriesgarlo todo en la pelea anual de gallos, donde apostaría los ahorros de toda su vida al invencible Satanás. Con esa gran fortuna podría desaparecer para siempre junto a su amada y romper el pacto al huir del diablo. Pediría ayuda al padre Vicente, sacerdote del pueblo, para liberarse del maligno. Llegó el gran día en medio de la expectación de todo el pueblo. La gloria y la ruina se decidirían en pocos minutos. Si Satanás salía invicto una vez más, la libertad y salvación de Pedro estaría asegurada. Sabía que derrotar al gallo del infierno podría ser imposible. Llegó el día de la gran pelea anual de gallos. Cientos de campesinos, jugadores y hacendados de la región se dieron cita para apostar fuertes sumas de dinero. Pedro llegó temprano, llevando en una jaula dorada a su gallo campeón, el temido Satanás. Su fama había trascendido pueblos y provincias. Ningún gallo había sido capaz siquiera de resistirle un asalto. Las apuestas comenzaron y Pedro lo arriesgó todo: casas, tierras, ahorros, joyas, una fortuna sin precedentes que podría asegurarle la libertad junto a Juana y la salvación de su alma atormentada. La codicia pudo más que el sentido común. Sonó la campana y dio inicio la pelea final. Para sorpresa de todos, el oponente de Satanás se abalanzó feroz sobre este, propinándole terribles picotazos y espolonazos. Nunca antes un rival había resistido el embate inicial del gallo negro. Pedro observaba atónito cómo Satanás parecía desorientado y herido, incapaz de responder a los feroces ataques. Entonces lo invadió el peor de los temores. Aquel gallo había sido enviado por el mismísimo diablo. Era invencible e imparable. Tras largos y agonizantes minutos de pelea desigual, Satanás yacía en el suelo moribundo, desangrándose por decenas de heridas. El campeón infernal había sido vencido, y con esto el imperio de riquezas de Pedro se desvanecía ante sus ojos. Perdió absolutamente todo en cuestión de minutos. La fortuna, los bienes, las propiedades. Quedó en bancarrota total. El pueblo que antes lo vitoreaba ahora le daba la espalda en desprecio como en los viejos tiempos. Juana corrió a consolarlo, pero ambos sabían que su sueño de amor había llegado a su fin. De regreso en su casa con las manos vacías, Pedro lloró amargamente por horas. Comprendió la magnitud de su error al tratar de engañar al diablo. A medianoche, cuando el reloj marcó la hora cero para la expiración de su pacto infernal, un gallo negro cantó 3 veces. Era la señal de Lucifer reclamando lo acordado. Pedro supo entonces que su alma ya no le pertenecía
y el terror inundó cada rincón de su ser. A la mañana siguiente, Pedro fue despertado por gritos de horror. Provenían de la habitación de sus padres. Al entrar se topó con la peor escena. Ambos yacían sin vida en un charco de sangre. Ambos habían perdido la vida salvajemente. En la pared, escrito con la sangre de sus padres, estaba el siniestro mensaje: «Esto es apenas el comienzo». Pedro cayó de rodillas, gritando de dolor. No había dudas, el diablo había cobrado venganza por su fallido intento de engaño. Era el precio por incumplir el pacto, pero todavía faltaba lo peor. Al acudir a la misa en memoria de sus padres, nota la ausencia de Juana. El padre de la mujer había enloquecido, y entre gritos de ira le contó que encontró el cuerpo sin vida de su hija esa mañana, con extrañas marcas demoníacas sobre su piel. Pedro sintió que su cordura colapsaba. En pocas horas había perdido todo cuanto amaba. El diablo le había arrebatado a sus padres y a su amada como castigo por su codicia y arrogancia. Huyó del pueblo como un loco, vagando sin rumbo día y noche a través de áridos parajes, hasta que derrumbado, sin fuerzas y al borde de la muerte, llegó a la capital. Se convirtió en un indigente más, viviendo entre cartones y basura. Cada noche soñaba con Satanás, viniendo a buscarlo para llevarse su alma, y cada día le contaba su historia a todo aquel que se detuviera a escucharlo, sin importar que no le creyeran. Pasaron años en esa rutina de miseria, dolor y locura. Fue durante una gélida mañana de invierno que lo encontraron sin vida en un callejón. Tenía una mueca de horror en su rostro, con los ojos muy abiertos. Quizás vio al mismísimo Satanás viniendo finalmente a reclamar lo prometido. Así terminó la trágica historia de Pedro, un alma condenada desde el momento en que hizo su pacto con el diablo. La ambición desmedida nunca queda impune. Estimados pasajeros del miedo, nuestro recorrido por hoy ha finalizado. Espero que hayan disfrutado el trayecto y recuerden darle al botoncito mágico de like si no quieren que algún ente maligno arañe su cama esta noche. Y ojo, suscríbanse para acompañarme en más paseos al límite del terror. ¡Hasta la vista!